Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a otra charla más respecto a la teoría del delito. El día de hoy, 7 de diciembre del año 2023, expondré lo relativo a la tercera y última categoría consistente en la culpabilidad. Considero a título personal que esta tercera categoría es la más compleja para su análisis, por lo cual trataré de ser lo más explícito posible para comprenderla adecuadamente, ya que la misma se tiene que acreditar para que una conducta pueda ser considerada como delito. Es decir, que la conducta, además de ser típica, además de ser antijurídica, también debe de ser culpable, ya que si se reúnen estas tres categorías, estaríamos hablando de la existencia de un delito. Por eso es importante, como defensores de un caso, analizar el asunto para saber si estamos ante una causa de exclusión del delito y, de ser así, hacerla valer para demostrar que la conducta realizada por la persona que defendemos no es delictuosa. Bueno, entrando en materia, tenemos que la culpabilidad consiste en el reproche normativo que se le hace a la persona que realizó o participó en una conducta típica y antijurídica. Y los elementos que conforman la culpabilidad son tres. 1. La imputabilidad. 2. El conocimiento o conciencia de la antijuridicidad. Y 3. La exigibilidad de otra conducta. Digamos que estos son los elementos positivos de la culpabilidad. Y para que opere la exclusión del delito, nos estaríamos a los elementos negativos de la culpabilidad. Es decir, nos estaríamos a la inimputabilidad. 2. Al desconocimiento de la antijuridicidad. Y 3. A la inexigibilidad de otra conducta. Bueno, primeramente comentaré sobre el primer elemento de la culpabilidad, consistente en la imputabilidad y su aspecto negativo. Al respecto he de mencionar que la imputabilidad consiste en la capacidad psíquica para poder entender y querer. Luego entonces, para ser culpable, es preciso que la persona sea imputable. Y una persona es imputable cuando tiene esa capacidad de entender y poder determinar su conducta para así comprender la trascendencia de sus actos. De tal forma que si la persona no tiene esa capacidad, entonces sería inimputable. Y al ser inimputable, ya no sería culpable. Es decir, la conducta típica realizada no tendría la categoría de la culpabilidad y por lo tanto no sería delictiva. Al respecto tenemos que la ley considera como inimputables a las personas que padecen de algún trastorno mental, ya sea permanente o temporal. El artículo 15 del Código Penal Federal en su fracción séptima se refiere a estas personas cuando señala lo siguiente. Artículo 15. El delito se excluye cuando, fracción séptima, al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Bueno, por lo anterior, si estas personas se ven involucrados en alguna conducta típica y antijurídica, no se les hace reproche normativo y por lo tanto no se le aplicaría alguna pena, porque para ellos la ley prevé medidas de seguridad
a cumplir en los centros psiquiátricos. Y también prevé la ley un procedimiento especial para inimputables contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero respecto a esta situación, es conveniente dejar claro que esta causa de exclusión no operaría si la persona se coloca de manera voluntaria en un estado de trastorno temporal, como en el caso de que alguien que ingiere alcohol o se suministra algún narcótico para cometer un delito, en este caso sí habría delito con su correspondiente penalidad. Esto se encuentra previsto en este mismo artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal que acabo de leer, pero en su última parte, cuando señala lo siguiente. Artículo 15, fracción séptima, su última parte dice: a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuera previsible. Aquí vemos pues que esta exclusión no opera si la persona se coloca de manera voluntaria en un estado de trastorno temporal. Bueno, continuando con este punto, existe también otro grupo de personas considerados como inimputables: los menores de 18 años de edad, es decir, los niños, niñas y adolescentes, quienes quedan también fuera del reproche normativo, pero en este caso no es que sean inimputables por padecer algún trastorno mental, ni que se trate de personas que carezcan de capacidad para entender y comprender, sino que viene siendo pues una especie como de inimputabilidad disminuida, porque se trata de personas en desarrollo y que tienen una estructura de pensamiento diferente al de los adultos. Por eso al respecto se ha creado un sistema de justicia especializado para estos casos, como lo podemos ver del artículo 18, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, vamos a ver ese artículo 18 de la Constitución. Dice lo siguiente: artículo 18, cuarto párrafo. La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Sigue diciendo el artículo: las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. De lo anterior se advierte respecto a los adolescentes, considerados así las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, que resultan inimputables a la luz del sistema penal de adultos y se les protege a través de un sistema integral de justicia para adolescentes con su respectiva ley. 2. Continuamos con el segundo elemento de la culpabilidad, consistente en el conocimiento o conciencia de la antijuridicidad y su aspecto negativo, que es el desconocimiento de la antijuridicidad. Esto se refiere a que el sujeto activo debe conocer el contenido prohibitivo e imperativo de las normas, y su aspecto negativo consiste en lo contrario, es decir, en el desconocimiento de la antijuridicidad. Y esto se presenta cuando se realiza la acción u omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de su conducta,
ya sea por cualquiera de estos tres motivos que les diré, ya sea porque 1. Desconozca la existencia de la ley. 2. Sí conoce la ley, pero desconoce el alcance de la misma. O 3. Porque crea que su conducta está justificada. Claro, siempre y cuando sea invencible, porque de no ser invencible, es decir, si el activo, actuando con diligencia, pudo tener información de la ley y de su sentido y no se esforzó en hacerlo, entonces no puede alegar que su error sea invencible. Por lo tanto, sí habría delito y la pena sería de hasta 1/3 parte del delito de que se trate. Esto es conocido como error de prohibición invencible. Y lo hallamos en el artículo 15, fracción octava, inciso B del Código Penal Federal, que al respecto señala lo siguiente. Artículo 15. El delito se excluye cuando, vamos a la fracción octava, se realice la acción o la omisión bajo un error invencible. Vamos al inciso B. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Un ejemplo de esto puede ser el caso de una persona que sea personal de seguridad y porte su arma de fuego, pero sin que la institución de seguridad en que labora tenga la licencia colectiva vigente. ¿Por qué? Porque pues se atrasó y no la actualizó. Entonces, este se puede encontrar en el error invencible al considerar justificada su conducta por no poder saber sobre la vigencia de esa licencia colectiva. Y en ese estado de cosas no habría delito de portación de arma de fuego sin licencia y podríamos invocar en defensa de esta persona una causa de inculpabilidad. En este caso, un error de prohibición invencible. Bueno, 3. Continuamos con el tercer elemento de la culpabilidad consistente en la exigibilidad de otra conducta y su aspecto negativo, que es la inexigibilidad de otra conducta. Esto se presenta cuando no se le puede exigir al sujeto activo un comportamiento distinto al realizado. Eso lo encontramos en el artículo 15, en su fracción novena del Código Penal Federal, que al respecto dice lo siguiente. Artículo 15, el delito se excluye cuando, vámonos a la fracción novena, atenta las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. Dentro de este rubro tenemos el estudio de dos situaciones: el temor fundado y el estado de necesidad disculpante como causas de inexigibilidad de otra conducta. Por lo que respecta al temor fundado, este se presenta cuando hay una perturbación del ánimo derivado de una coacción que se ejerce sobre la persona mediante la amenaza de un peligro real, inminente y grave, que lo obliga a actuar en forma tal que produce una conducta típica y antijurídica. Referente al estado de necesidad disculpante, ¿cuándo se presenta este? Este se presenta cuando hay un conflicto entre dos bienes, pero son bienes del mismo valor y solo uno de ellos puede salvarse a costa del otro. En la doctrina, el ejemplo más socorrido es el caso de dos náufragos que se encuentran en una tabla que solo soporta el peso de uno. Entonces, uno de ellos priva de la vida al otro para poder retirarlo y continuar él solo en la tabla. Eso es en cuanto al estado de necesidad disculpante. Por último, para terminar con la categoría de la inculpabilidad, señalaré que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 405, párrafo segundo, fracción tercera,
menciona las causas de inculpabilidad, las menciona de la siguiente manera. Vamos a ver, artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sentencia absolutoria, párrafo segundo. En su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará las causas de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los rubros siguientes. Fracción tercera. Son causas de inculpabilidad el error de prohibición, ya lo vimos, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, ya me he referido a ello, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. Bueno, con esto doy por terminado lo relativo a la teoría del delito con sus tres categorías, que son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, las cuales deben concurrir para que una conducta sea considerada como delito. Una situación que como defensores tendríamos que analizar en el caso concreto que nos toque atender para ver si no se da alguna causa de exclusión, que no se reúna alguna de estas categorías para poderlas invocar a favor, ¿sí? Y demostrar que la conducta pues no es delictiva. En el caso pues que no sea delictiva. Bueno, una vez que ya tenemos el conocimiento de cuándo una conducta es delito, me ocuparé de un tema muy importante, consistente en saber quiénes son las personas responsables de los delitos y en qué calidad intervienen en él. Es decir, intervienen como autores materiales, se interviene como coautores, como autor mediato, como partícipe, como cómplice, como encubridor, etc. Pero bueno, esto será materia del siguiente video. Por el momento, gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.